Pero la sensibilidad de Spielberg me gustaba, entonces no me podía caer demasiado bien porque Truffaut tampoco me había resultado nunca demasiado fascinante. Y sé, sin embargo, que es el director de la Nouvelle Vague que más se aman, porque hace del amor, inclusive, un leitmotiv. Escuchándolo a Marco, yo me pregunto cómo hemos llegado a ser amigos, ¿no? Porque no le gusta Spielberg y no le gusta Truffaut. Yo casi no, por consideración a Martín me quedé, ¿no? Yo estaba pensando en preguntarle sobre la grieta cinéfila, cuál sería, porque cuando estudiaba cine había disputa, a mí me cargaban porque me gustaba Spielberg, había otros que no, o sea, era la movida europea, y a mí me gustaba, solo estaba descubriendo y me estaba enganchando con películas como de Wenders Pero la grieta cinéfila es muy sencillo. ¿Te gusta la película de La Nata Deuda o no? Sí, eso, creo que no gustó en ese momento, así que me parece que ganaría por el 54%, creo, de los votos. Pero, sí, ahora, ¿cómo son amigos ustedes? No lo sé. Porque la grieta es un invento, claro, es un Pero, bluff. pero ¿cómo se conocieron? ¿En el Estamos por amante o ya se encima. conocían de antes? No, en el Amante. Yo En lo el Amante. leía a Eduardo. Yo leía El Amante y... ¿Y por qué no te gusta Spielberg entonces? Porque me tiene que gustar el Spielberg porque Sí, le sí, gusta a él. Sí, seguro. Porque No, por favor. Hay una cosa también. Yo suelo pelearme mucho con la gente que más quiero. Con lo cual me dejan de querer. Pero yo no tengo otra forma de expresar el cariño. En cambio, a los que me importan un bledo, no les doy ni 5 de bolilla. Y lo leía muchísimo. Bueno, leía El Amante. Leí los primeros números, 4, 5 números, 6. Y de hecho, una cosa que me molestó muchísimo al principio y que era una novedad de la revista maravillosa, una novedad para mí, allá otras publicaciones lo habían hecho en el exterior, era de una película hablar a alguien en contra, hablar a alguien a favor y tener los dos argumentos sólidos, o seductores o convincentes, que es lo que importa. Y, y después, tiempo después, porque Eduardo todavía no estaba allí, Eduardo estaba en la vereda de enfrente, una revista que no se mencionó, pero que es importante señalar, que de Roberto Pajés. Bueno, la cuestión es que después lo leo Eduardo, e inclusive en una de mis cartas señalé la crítica que vos escribiste sobre Capitán de Mar y Guerra de Peter Weir. Ajá, sí. Bueno, Eduardo me parece uno de los mejores escritores que hacen crítica de cine, hay una nota, independientemente de su sí. gusto. Y, hay una nota que yo recuerdo de Eduardo, que, de la película El Arca Rusa, y acá viene la pregunta. En El Arca Rusa, si no me equivoco, destacó, obviamente era una película para destacar cómo estaba filmada y todo eso, pero destaca cómo estaba filmada la película y yo no encuentro críticas que hablen sobre cómo está filmada, los ángulos, la iluminación. Y lo pongo en comparación con la crítica musical que sí habla de sonido, habla de distorsión, si es necesario, lo que sea. ¿Por qué no se habla de puesta de cámaras en la crítica? No, yo creo que se habla, que digamos, cuando hablamos de la crítica, esto no lo podemos encontrar en Clarín, obviamente, ni en La Nación. No, Clarín transformó el espectáculo en un suplemento consumista. La Nación lo puede leer, pero igual va por otro lado, sí. Pero cuando hablamos de esta crítica un poco más especializada, si se quiere, y que circula por canales bastante marginales, creo que sí, que hay gente. Marcos hace. Voy a retribuir la gentileza de Marcos, pero Marcos ahora hace. Lo hice a propósito porque estaba un poco caído, Marcos. Es la habilidad del conductor, ¿no? Te pongo otro 10. Gracias. Y nosotros al conductor. Gracias. Marcos hace habitualmente ahora en su página de Facebook un paralelo entre pone en diálogo, digamos, escenas de películas que en apariencia no tienen nada que ver que sí. Eso lo estoy viendo y me parece genial. ¿Cómo? Eso lo estoy viendo en el Facebook de él y me parece genial. Claro, y ahí hay un análisis muy muy detallado de puesta en cámara, de plano, de iluminación y demás. Yo tengo que reconocer que lo hago, no lo hago sistemáticamente. En mi caso, yo creo que puedo responder por mí nada más, porque en mi caso tal vez sea falta de formación. Pues yo no tengo ningún tipo de formación
más allá de ver cine. No estudiaron cine ni salvo la parte Muy analítica. poquito, No, en mi caso no, que, tampoco. que no me dejó ninguna marca, lo poco que yo hice en los años principios de los 70. Y después sí, lo que hice mucho fue análisis de películas, que casualmente la parte más nutritiva para mí fue la que hice con Pajés. Y en alguna medida con Tarruella. Tarruella era, contradictoriamente, era un pésimo profesor, pero que transmitía, es un gran personaje digno de una película, Tarruella. Así como aparece marginalmente, aparece centralmente, entre otros cinéfilos, a la intemperie. Habría que ver si no hay más material sobrante que le tenga Carlos García, el codirector de la película, como para hacer un documental sobre él, como después se hizo otro sobre Jorge Hacha, que está parado en este momento, ¿no? Entonces mi forma de ver el cine no está planteada desde más de lo que he podido tener como espectador o leyendo, por ejemplo, leyendo a Cabrera Infante, que es casi el sumum de la escritura de cine para mí. No sé si la crítica preside la escritura de cine. O leyendo a algún otro crítico de los pocos que he leído del extranjero, que la gente de la Nouvelle Vague leía y analizaba mucho, la puesta en escena específicamente. De ellos sí he leído algo más. Y bueno, de ahí un poco, pero esto es algo que uno va haciendo sobre la marcha, ¿no? En mi caso, sin una formación específica en escuela de cine, cómo va siendo saludablemente la práctica de una nueva generación que está apareciendo ahora de críticos que van a la escuela de cine, y la mayoría de ellos quieren ser directores además, pero pasan por la crítica y al menos incorporan esta visión más, digamos, profesional. Y ya que hablé de los críticos de Cahiers du Cinéma, yo creo que dije de la Nouvelle Vague, Sí, casi lo mismo. hay una anécdota que siempre cuento en estas charlas y les cuento a mis amigos, que me la cuenta a la vez un amigo que vive en Francia desde hace más de 40 años, que se llama Jorge Dana y es director de cine. Ha trabajado, se fue muy joven de acá, estudió en el IDEC. Sería muy largo estudiar, contar cómo llegó gracias a una influencia casual, una influencia que él buscó, un contacto que él buscó con el fundador de la Cinemateca, de la Cinemateca francesa, y comenzó a trabajar en cine y ha hecho 2 películas documentales excelentes. Pero era un cinéfilo, ¿no? Entonces iba diariamente o muy seguido a la Cinemateca francesa. Y cada vez que había algún ciclo especial, este hombre, no estoy sufriendo cada vez más a menudo esta laguna de memoria, no me acuerdo del nombre del director de la Cinemateca francesa. Langlois. Henry Langlois. Langlois. Por eso lo traje a Marcos. No, se merece un 10. Bueno, dale, te pongo. Muchas gracias. Olvídate otro. Langlois a los más habituales les anticipaba: mire que la semana que viene doy un ciclo mudo del mudo de Raúl Walsh, por ejemplo. Y después se sentaba sobre los lugares donde guardaba las películas, las guardaba y no las dejaba salir nunca más, porque la cuestión era que era fílmico y que no podía darla toda la semana, porque el material se le destruía. Y una vez anuncia un ciclo de cine japonés, del mudo a la preguerra, creo, una cosa así, cine que no se había visto. Probablemente haya ido Ozu por primera vez ahí, y vaya a saber cuántos directores japoneses más que no se habían visto en Occidente. Entonces todos los fanáticos, había personajes de todos tipos, uno que se venía de Italia, uno que iba siempre con paraguas, así fuera pleno sol y verano,
y al mismo tiempo no eran más de 20 personas, ¿no? O sea, el núcleo de esta cinefilia fuerte que cambió la historia de la mirada crítica sobre el cine, no eran muy poquitos. No es que toda la gente andaba en París desesperada por ver. No, una terrible minoría. Claro. Entre ellos ya en principios de los 70 estaba Jorge Dana, que se va a ver todas las películas de este ciclo, que las daban en las dos salas que tenía entonces la Cinemateca. Una era el Palais Chaillot, que aparece en una de las películas de Truffaut, y el otro estaba en otro lugar, no me acuerdo en este momento dónde. Entonces, entre película y película, daban una en el Chaillot y otra en la otra sala, y corría todo el grupo, se iba corriendo de una sala a otra para ver todas. Y estaba entre este grupo estaba Jacques Rivette, ya director conocido, célebre, ¿no? Pero seguía teniendo el mismo hábito cinéfilo de siempre. Entonces dice Dana que de tanto verse hicieron una cierta amistad y se comentaban las películas. Y un día Jorge Dana no pudo ir a una de estas películas. Y va a la tarde siguiente, se sienta en la primera función de la primera película del día, y lo ve a Rivette, se saludan, ven la película y le dice, cuando se empiezan a salir apurados para ir a la otra sala a ver la siguiente película, le dice: Jorge, ¿por qué no viniste ayer a ver la película de vaya a saber quién era, ¿no? Y no pude, un compromiso. Bueno, dice, era una película que empieza, plano general de un grupo de cosecheros, de gente que cultiva arroz. Corte, primer plano, va a la cara de... Y en el trayecto de uno a otra sala, le contó la película plano por plano, ¿no? Habiéndola visto una vez, y en japonés sin subtítulos, porque eso era la otra cosa que tenía el ciclo, ¿no? En japonés sin subtítulos. Y se la contó toda, así plano por plano. Y bueno, Rivette era, justamente hablando de un japonés, de Mizoguchi, el que había dicho que el cine no tiene lenguajes o idiomas según las nacionalidades, que es el lenguaje cine o el lenguaje Mizoguchi. Y ahí estaba expresado el lenguaje, claro, eran los planos, los procedimientos, la puesta en escena. También se dice que una película es cine cuando se privilegia la imagen o el movimiento por encima de las palabras. Pero se puede discutir. Sí, se puede discutir, pero es lo que se estuve viendo. Quizás porque viene del cine mudo, que todo lo del cine se puede discutir. Para que me voy a sacar el 10 que me había puesto. Pero yo creo que ya es una discusión que a esta altura del cine, con lo bueno y lo malo que tiene la época, me parece que no tiene vigencia, ¿no? Esto sí ocasionó una grieta muy grande cuando surgió el sonoro. Hay un manifiesto que firman, de hecho, que es muy conocido, ¿no? Los directores. Chaplin Chaplin no quería actuar. O sea, no quería poner la voz. Y otros de los mejores, de los más célebres, firman un manifiesto en contra del cine sonoro. Después los dos terminan haciendo cine sonoro y actuando, pero bueno, ya era otra cosa. La realidad. Solo escucho a ustedes y hablamos de un montón de directores. Cuando era chico pensaba que a los críticos les gustaba el cine europeo, discriminaba al americano. Bueno, después con el paso del tiempo me equivoqué con eso, obviamente.